una ciudad de Argentina. Un festival de Pacapaca. Un grupo de artistas locales que hará lo posible por formar parte del escenario principal. Este es Festival Pacapaca, el desafío. Paca, 13 y 14 de junio, Paca, llega a nuestra ciudad. Esperamos a las 14 horas en el María. Hola, ¿cómo estás? ¿Tenés entrada para Pacapaca? Sí, son 5 por persona. ¿Sí? Es a las 14 horas y es para el sábado 13. Listo, servite. Gracias. Festival Pacapaca en Florencio Varela, 13 y 14 de junio. ¿Qué? ¿El festival de Pacapaca? Me encanta. Camilo contó que se trataba de un festival que había mucha gente. Tuvimos que averiguar a ver si podíamos aparecer en el concierto. Íbamos a hacer todo lo posible para llegar a actuar. Estaría bueno participar. El taller de circo está en la Casa de la Cultura, Varela. Tenemos un profesor que se llama Pepe, nos hace ensayar, hacer acrobacia, plato chino, swing, Aros, globos. Yo empecé circo porque me gusta y es divertido. Practicar y estar así con todo. Estoy media nerviosa porque quiero participar. Vamos a seguir practicando más y más hasta que lo salga todo. Dentro de la Casa de la Cultura de Florencio Varela funcionan diversos talleres culturales. El mío es de Circo Clown, que es para chicos y para grandes, es un taller familiar. Y aprenden un montón de cosas que tienen que ver con el circo, con la acrobacia, con los malabares. Todo lo que es el arte les encanta, yo veo que tienen facilidad, será porque son chicos. Tienen todas las ganas de mostrar, están re contentos. Y hablan entre ellos, ¿viste? Los escucho cuchichear en quién tenemos que buscar y mañana tenemos que hacer esto y lo otro y qué hacemos y qué no. Y bueno, debaten entre ellos. Es una linda experiencia para ellos, me parece. Nos reunimos. Para ver cómo íbamos a hacer para participar en el festival. Mirá, acá tenemos... Cuando estábamos mirando las entradas, buscábamos a ver si podíamos encontrar algún dato del festival. Acá dice el número. Pásenlo al compañero, en la patriada. Ya que ellos van al gimnasio, el tipo que trabaja ahí nos puede decir cuándo puede venir. dónde se van a encontrar, dónde van a estar. Nosotros estábamos pensando para encontrar al productor de Pacapaca. ¿Y a quién le vamos a mandar el video? Decidimos hacer un video para mandárselo después a Sol para ver si nos aceptaban o no nos aceptaban. Mi hermano fue a Cultura a buscar datos, a donde yo fui a buscar las entradas. Hola, ¿cómo te va? Sí, señor. ¿Conoces a la organizadora de Pacapaca? Negativo, no la conozco. ¿No tenés ningún número, nada? Queríamos encontrar cómo llamarla, pero no encontrábamos el teléfono. Tengo alguien que pueda asesorarte. ¿Tenés que ir a Calgado a verlo al señor Federico?
y él te va a orientar, ¿sabes? O si no, de última, vas directamente allá a la patriada y alguien te va a decir cómo es la cosa. Chao. Fui a pedir un número para los organizadores de Paca Paca. Sí. Y me dijeron que venga acá. Sí, tenés que venir acá a acercarte que te vas a entregar las entradas que están entregando ahora. Bueno, ¿y un número o algo? No, lamentablemente no. ¿No conoces a nadie, nada? No, yo al menos yo no, mi compañía seguramente sí. ¿Quién? Carolina se llama. Y ya se retiró, viene mañana. Ah, bueno, está bien. Gracias. Listo. Hay que venir mañana o podemos ir al Polideportivo La Patriada y ahí pedir algún número o algo y preguntar. Ponemos número 2, plato chino. Catrel y yo fuimos a comprar una cartulina y un fibrón. Para hacer unos carteles para el video, uno para cada actividad. Número 3, bandera. Y así le mostrábamos todo lo que hacíamos. Cuarto serían las número 5, acrobacia, porque no dijimos acrobacia. Decime, ¿qué ando buscando? Fibrón. ¿Fibrón? ¿Qué más? ¿Una cartulina? ¿Qué color te de la cartulina? Verde y rojo. Blanco. Azul, blanco. Y amarillo también. ¿Para qué quieren, chicos, todo esto? Para un festival. ¿Para un festival? Ah. Volvimos a la Casa de la Cultura y nos encontramos con todos practicando. Empezamos a escribir. Vos me dictás. Córtale. Le ponemos dibujito a cada uno. ¿El otro? ¿Vos qué querés? ¿De qué color? Vení acá. Tener el cartel así. Vos te tenés que quedar ahí presentando, mirá. Sabía más o menos firmar y firmé más o menos bien y se pudo. Después nosotros vimos el video y nos salió bien. Ya teníamos el video, pero no sabíamos dónde lo podíamos mandar. Lo único que faltaba era encontrar a Sol. A nosotros nos ocurrió que quizás podíamos ir a buscar datos de Sol, a donde hacen el festival. Hola, ¿qué tal? ¿A quién está buscando? A una productora de Paca Paca. Adelante, pasen. Fuimos, buscamos. ¿Vieron a alguien de Paca Paca, una conductora? Por acá no. Buscamos a donde habían unos hombres construyendo. Le dijimos, ¿ustedes están haciendo para Paca Paca? La feria me dijo que es para el viernes, pero no tiene ni idea si es de Paca Paca. La administración es allá adelante, a donde fuimos. Acá no hay otra administración, así que tenemos que seguir buscando. Estábamos medio confundidos porque pensábamos que no la íbamos a encontrar. Recorrimos toda la patriada, le preguntamos a todo el mundo y nos mandaban de un lado para otro y no la podíamos encontrar.
acá tiene que estar. Fuimos de vuelta al mismo lugar que fuimos primero. Y seguramente estén en cultura. Allá van a encontrar más información. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Ahí nos pusimos un poco tristes, pero no nos dimos por vencidos, la seguimos buscando. Sí. ¿Carolina? No, no está Caro. ¿Por qué motivo es? La estamos buscando para ver si conoce a alguno de los organizadores de Paca Paca. Ahí está la oficina, dale. Vinimos para preguntarle si conoce a alguno de los organizadores de Paca Paca. Sí, conozco a uno, conozco a Sol. ¿Sabés dónde está? ¿Dónde está Sol? Vos sabés que no sé, pero sí te puedo dar una información. ¿Te interesa? Tengo el mail. Y nosotros, contentos. Ahí le pueden mandar un mail y se pueden comunicar con Sol. ¿Contentos? De nada. Muchas gracias. Le vamos a mandar el video y le vamos a decir a dónde lo podemos encontrar. En una cartulina pusimos lo que le íbamos a escribir. Podemos participar en el festival de Paca Paca. Vamos a mandarles. Después de escribir el mail, subimos el video y se lo mandamos a Sol. Cuando estábamos mandando el mail... Hola chicos, acabo de hablar con Caro y me acaba de decir que lo de Paca Paca va a venir Sol. ¿A cuándo? ¿A dónde? Mañana en la radio que se llama La Sabrosita. Sol iba a estar en una radio de por ahí cerca. 6:30. Así que bueno, no sé, fíjense si le contesta el mail. Nosotros como que nos emocionamos un poco porque ya sabíamos que la encontramos. Nos encontramos en el municipio de Florencio Varela. El predio es La Patriada, un lugar hermoso. Va a ser algo fuera de serie, con actividad de 2 días. Afuera va a haber juegos, entretenimientos, como una previa. La convocatoria se hizo a través de diarios, radio, redes sociales, avionetas que pasaron por los barrios anunciando el festival. Las entradas, la verdad que se agotaron rapidísimo, esperando la llegada de más de 7.000 chicos que van a disfrutar en este primer día aquí en el Polideportivo de este festival. Vamos a brindar lo mejor, cada uno en su lugar. Cuando íbamos a ir a la radio se nos ocurrió disfrazarnos y pintarnos así, sorprender a Sol. Nosotros íbamos a la radio para encontrarla y decirle si nos aceptaron o no. Estábamos un poco preocupados porque no nos había respondido el mail, pero a la vez no, porque dijo que iban a estar en la radio. Como siempre, marcando tendencia. ¿Vino ya? Sol todavía no vino, pero por ahí tengo noticias para ustedes, ¿sí? Y le damos la bienvenida a los chicos y lo tenemos a Cristian Cáceres ahí del otro lado. Está rodeado, Cristian. Impresionante, ¿eh? Y ustedes, si la tienen a Sol acá, ¿qué le dirían? Le diríamos... ¿Qué le dirían a Sol? Ir a mirar allá en Chile. ¿Ah, sí? ¿Que la vaya a ver lo que hacen? Al final terminamos pudiendo hablar en la radio. Sí, hicimos un video que estábamos todos, primero lo de aro, después lo de plato chino, después globo.
Nos dio un poco de cosas porque mucha gente nos estaba escuchando. En un ratito estaba por llegar Sol, pero no sé, por ahí no viene Sol porque tuvo algún problemita con el tráfico, pero... Como Sol llegó tarde y nos estábamos yendo. ¿Esto? ¿Qué es eso? ¿Un número? Sí. Es un número de teléfono, no lo digas al aire para que no se entere nadie. Yo lo digo. Este número no, es el número de Sol. Sí. A mí me dieron el teléfono. Yo te lo doy a vos, cuando salen de acá, la llaman por teléfono a Sol, para ver a dónde está. Conseguimos el número de teléfono de Sol, entonces la vamos a llamar. 11, 77, 39, 43, 52. Camila. Se abre tonta vos. Hola. ¿Sos Sol? Sí. ¿Somos del circo, de Casa de la Cultura? No, somos de la Casa de la Cultura. Estamos haciendo... A ver si podemos ir al Festival de Paca Paca. Escúchame, ustedes me mandaron un mail. Sí, con el video. Ah, claro, sí, ya sé, sí, sé quiénes son. Vi el video, bueno, lo que es lindo. ¿De dónde están ahora? En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Ah, bueno, estoy yendo para allá. Pero porque en realidad yo quería contarles. Epi. ¡No! Quería contarles que... Dijo, porque yo quería contarles... Y nosotros la llamamos 3 veces más, a ver qué nos decía. Mirá que venía por ahí. Sí que lo corto. Sol. ¿Sol? ¡Ah! ¡De vuelta! No atendía. Tengo algo importante. Y ahora lo único que nos queda es esperar hasta que venga para acá. Y nosotros nos pusimos a practicar. Ahora vamos a ver a los chicos que hacen circo acá. Qué nervios, qué nervios. Un poco yo nerviosa. Estamos llegando. Y vino Sol. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Permiso, yo me voy a subir al escenario. ¿Puedo saludarlo de paso? Bueno. ¿Cómo les va? ¿Con quién hablo por teléfono? Conmigo. Con vos. Me pareció que era con vos. Mirá, me pareció. Bueno, lo que les estaba diciendo es que yo ese video que ustedes me mandaron se lo llevé a la producción. La producción me dijo... ¡Qué buen actor! ¡El Festival Paca Paca! Todos nosotros nos pusimos contentos y gritamos. ¿Están listos para participar del Festival Paca Paca el sábado? ¡Sí! ¿Este sábado? ¡Sí! ¡Vamos todos! Todos están aplaudiendo, todos estábamos contentos y sigamos practicando. Tenemos el gustazo de estar armando hoy Paca Paca nuevamente, pero que se llene de chicos, porque esto es ideal para ellos. Tenemos una batería completa, bajo, guitarra, teclado. Bueno, creo que va a ser un éxito igual que siempre. Estamos preparando los globos para una vez que finalice toda la obra de Paca Paca, le vamos a entregar a los chicos. Ahora van a llegar las bandas, la banda de samba, la banda de Paca Paca. Van a estar también los artistas de la Subsecretaría de Cultura, payasos, títeres. Tenemos un espectáculo con el payaso Pepe, ambos somos talleristas de la Subsecretaría de Cultura y Educación y parte de lo que hacemos es lo que vamos a mostrar, preparamos un espectáculo de literatura y teatro. Paca Paca, bienvenido a Florencio Varela.
Nosotros el día del festival, allá estábamos re nerviosos. Cuando llegamos, entramos y vimos el escenario y era re grande. Y dijimos, está todo lleno de gente. Bien, es muy grande el escenario. Ay, estoy emocionada. Nos fuimos a cambiar y ahí nos pintamos y iba entrando la gente. Aguante Paca Paca, aguante Paca Paca. Estoy muy nerviosa y ansiosa de subir a ese escenario. Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué lindas que están las chicas. Métanle para adelante, ¿eh? Así como me mostraron el otro día, diviértanse. Ante todo, pásenla lindo, diviértanse. Que es lo más importante. Después el resto. Bueno, vamos a pasar una tarde espectacular en este Festival Paca Paca en Florencio Varela. Para todo el país, en este escenario va a ocurrir de todo. Todos estábamos contentos de haber llegado ahí. Ellos son del taller de circo de la Subsecretaría de Cultura y Educación de Florencio Varela y este es su show. ¡Un fuerte aplauso para ellos! Felicitaciones, ¿cómo la pasaste? Emocionada, estoy muy contenta. A todos nos salió bien. Pensé que iba a tener vergüenza, pero no tenía. Hace una banda que lo estamos haciendo esto, estamos practicando hace mucho. La gente feliz, aplaudiendo, con ganas.